Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí su hermano Sony con una enseñanza más de la Sagrada Escritura. Hoy tenemos el tema, el tiempo que nos queda. Así, hermano, falta muy poco tiempo para que se dé este gran evento que 7 de cada 10 cristianos evangélicos están negando actualmente, que es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Sin antes darle un saludo, un abrazo de parte de la iglesia evangélica La Vid Verdadera desde Panamá, a todos los hermanos que se reúnen en sus hogares durante la semana o ya sea el domingo que subimos estos programas y lo comparten, claro. Un saludo cordial, un abrazo en nombre de Jesús a todos ellos, norte, sur, Centroamérica y hasta donde llegue este programa. Recordemos que este es un programa en el cual no lucramos con la palabra de Dios, solamente nos interesa que tú escudriñes, estudies la palabra de Dios sin adulterarla, la sana doctrina, así como le dicen muchos que es la palabra de Dios sin alterar. Esa es la sana doctrina, sin adulterarla. Así que recuerda que aquí no lucramos con la palabra de Dios. No te pedimos que nos envíes dinero, ni ofrendas, ni nada de estas cosas. Solamente nos interesa que nos prestes sus oídos. Si es primera vez que estás viendo este programa, te invito a que te suscribas al canal para que te lleguen las notificaciones, que cada vez que subimos el programa te llegue la notificación y esté ahí atento al programa. Comencemos, hermanos, sin dar más rodeos. Recordemos que el tema de hoy es el tiempo que nos queda. El tiempo que nos queda, sí, hermano. Comencemos. La palabra de Dios es clara y nos habla de muchas señales y prodigios que iban a ocurrir durante estas temporadas, estos últimos tiempos, los tiempos finales, de los cuales ya hemos estado hablando durante 3 semanas continuas, que estamos en este año 2023, el cual ya al fin ha comenzado hace rato, en ese momento, y se están dando muchas cosas a nivel de las profecías, pues el cumplimiento de la palabra de Dios, nada se queda por fuera, como muchos están tratando de dejar y eximir o eliminar profecías que se darán muy pronto. Hay que recordar claramente lo que nos dice la parábola de la higuera, que nos menciona la palabra de Dios en Mateo 24, del 32 al 44, que podemos leerlo aquí rápidamente y lo hemos hablado en otros temas aquí. Claro que el reloj profético de Israel es el reloj profético. Israel es el reloj profético ¿de quién? De Dios. Y para que nosotros nos sirve de guía para ubicarnos en el tiempo y estar conscientes de qué momento estamos viviendo en toda esta cronología de la profecía. Mateo 24, 32 en adelante dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora, nadie lo sabe. ¿De qué estamos hablando aquí? El rapto. Ni aun los ángeles de los cielos, dice, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque con los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así será como en los días de Noé. Estarán dándose en fiesta, en casamiento, cada uno en su trabajo, metido y olvidándose de todo lo que se llama Dios. No quieren saber, sino que de sus actividades diarias, en los negocios, el dinero, la fama, la apariencia personal. Viven pendientes de todas estas cosas menos de Dios. Así estarán dándose en fiesta, en orgías, en parrandas, igual que en los tiempos de Noé. Pues él se le recomendó que le advirtiera a la gente que iba a venir un gran diluvio, y como esos tiempos no llovía, ellos no creyeron, nunca creyeron que iba a llover. Pues
Así estarán muchos bebiendo licor en fiesta, dándose en parranda, en orgía, depravación sexual. Todas estas cosas que estamos viendo que son de generación de la misma sociedad actual, donde todo lo malo le están llamando que es bueno y a todo lo que es bueno le llaman malo, lo desechan. Así estamos viviendo los días que se vivió en los tiempos de Noé. Igualito, en la misma forma. El final de esta humanidad ya ha comenzado y lo estamos advirtiendo desde este 2023. Estamos viendo noticias que están ocurriendo alrededor del mundo, como estamos viendo aquí. Las pérdidas por inundaciones serán cada vez mayores en Europa. Así lo advierte la palabra de Dios, y nos vamos al libro de Mateo, donde dice capítulo 24 del 37 al 39. Pues apenas todo esto es una cadena de dolores como los días de Noé. Muchos no entendieron y esto está pasando. Estas profecías se están dando. Lluvias torrenciales, por ejemplo, en Chile, desborde y cierre de pasos por fronterizo. La cadena de dolores, esto no se para. Mateo 24, recuerda, Mateo 24, toda esta noticia llevada a la luz de la Biblia, así lo advierte Mateo 24, 37 al 39. Vemos también todos estos efectos de la fuerte tromba de agua caída en la zona de los ríos de Argos. Estamos viendo estas noticias, al menos 19 muertos al sur de Asia en inundaciones por deslizamiento de tierra. Todo esto es cumplimiento de Mateo 24, de versos 37 a 39. Estamos viendo la tromba de agua de Zaragoza deja daños millonarios, carreteras cortadas y colegios destrozados. Un día después de las lluvias torrenciales, los efectos por las inundaciones siguen recuperándose de los daños materiales, estos daños que se han ocurrido a las construcciones. La EMET mantiene en aviso naranja la provincia por riesgo de tormenta con granizo y rachas fuertes de viento. Estamos viendo en estas noticias internacionales, el planeta registra el mes de junio como el más caluroso de su historia en el 2023. Eso estamos viendo en la noticia, en la Sputnik. La Tierra se derrite, dice así. Junio alcanza temperaturas que van más allá arriba de la registrada. Se ha superado el límite de la temperatura de 1.5 grados. Imagínense, esto es lo que estaba ocurriendo. Hemos superado por primera vez en junio el peligroso límite de temperatura del Acuerdo de París. El sobrecalentamiento global. 4 gráficos alarmantes que muestran cuán extremo es el clima en este momento. Las calores son insoportables y apenas esto es principio de dolor, hermano. Ya comenzó el efecto sobre las temperaturas. Exactamente. Limitar el calentamiento global a 1.5 ya no es posible. Así lo dice el informe según la Hamburger Climate Future Outlook, donde los patrones de consumo y las exploraciones están desacelerándose. Así que estamos viendo las rentas medidas de protección climática que están tomando los diferentes gobiernos, pero nada de eso va a parar que se cumpla la profecía. Ya no es posible fijar ese límite a 1.5 grados. La ONU califica de patética la respuesta política y empresarial al cambio climático. Ellos denominan así, lo ponen entre comillas, vamos al desastre. Así lo dice el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien vuelve a hacer pública su preocupación por la acción de los diferentes gobiernos ante esta crisis que pone en jaque la supervivencia de la humanidad. Se advierte que vamos al desastre. Vamos al desastre, y esto se está dando en los océanos, diferentes mares de nuestro planeta Tierra, donde estamos viendo estos videos donde vemos que mueren centenares de peces, mueren cantidades inmensas de peces. ¿Por qué? Porque el agua está muy caliente y los peces están muriendo en cantidades incontables. La ONU califica de todo esto que estaba ocurriendo como patética la respuesta política y empresarial al cambio climático. A este cambio climático que está llevando al desastre, lo que está llevando a la humanidad. Se pone en jaque la supervivencia de la humanidad, sin duda alguna. Pone en jaque la supervivencia del mundo. Abrasadora ola de calor en Indias satura los hospitales y suma casi 170 muertos. Tantas personas están muriendo a causa del calor que no podemos descansar en un solo al conductor de una carroza fúnebre porque van demasiado muertos. Esta es la ola del calor que está dando muertos, centenares de muertos en la India, México y varios lugares. La ola de calor en 2023 marca récord
récord de muertes y casos por golpes de calor en los últimos 10 años en México. Esto es solamente el principio de dolores. 2023 supera el récord de muertes por calor en estos últimos 5 años. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que lo peor está por venir. En Apocalipsis 16, versos 8 y 9 dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. La palabra de Dios es clara, nos está advirtiendo que esto va a ocurrir. ¿Cuándo? En el momento que comience ya la semana 70, que son esos últimos 7 años que le falta de cumplimiento profético para el pueblo de Israel. Como lo hemos descrito, esta semana 70 que se habla en Daniel capítulo 9, 27. Y vamos a ver todos estos juicios que se darán durante este periodo de los 7 años. Todo esto está preparándose y se está dando el escenario para que inicie esa semana 70 que nos llevará a la tribulación y a la gran tribulación, que nos habla aquí en Mateo 24, 21, que nos dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio y del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, nunca ha ocurrido esto antes en la humanidad. La gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto es lo que estamos viendo también. Todas estas alarmas de guerra y conflicto que están ocurriendo en Israel, pues nuestra mirada debe estar puesta también en Israel, porque ahí donde está ocurriendo y desencadenándose la serie de profecías, y no podemos perderla de vista, porque esto todo nos alerta de que Cristo ya viene por su iglesia. El cumplimiento profético está por darse. Estamos viendo cómo se están dando estos conflictos entre palestinos e israelíes. Las organizaciones locales desafían a la autoridad palestina y reciben la asistencia y orientación de Hamas y de la Yihad Islámica. Y este conflicto que se está dando entre Israel y palestinos, esto no es nuevo, esto lleva años, siglos. Así que imagínense, todo esto nos está advirtiendo de cómo estos grupos antiterroristas, se están ubicando y atrincherando en Cisjordania, que quedan al norte de Israel. Y ya tenemos, ahí están los enemigos frente armados, con armamentos nucleares también, para atacar y destruir a Israel. Y todo esto forma parte del cumplimiento profético de esas guerras que se llaman las guerras de Salmo 83, que son de las guerras de la confabulación. Israel aquí ataca al sur del Líbano tras lanzamiento de cohetes. Esta es noticia reciente del 6 de julio. El ejército israelí indicó que llevó a cabo ataque en el sur del Líbano tras un disparo de proyectil desde ese territorio que explotó cerca de la frontera de Israel. Y así estamos viendo todos estos noticieros que nos están marcando y nos están hablando del cumplimiento profético de todos estos bombardeos que se están dando de continuo por israelí en Cisjordania. Al menos 3 palestinos muertos tras ataque con dron. Y todas estas noticias están reflejando y están hablando de todo lo que está ocurriendo allá en Jerusalén, en el Medio Oriente, y todos los enemigos de Israel que están cuadrados ya para atacar, listos para iniciar esa guerra de las confabulaciones que habla Salmo 83, y también de que se dé la guerra de Gog y Magog, que nos habla Ezequiel 38 y 39. Recordemos no confundir esta guerra con la que sale en Apocalipsis, ya en Apocalipsis 20, 22. Allá así que pongamos atención y tengamos cuidado con estas profecías, porque no podemos mezclarlas. Al borde de un conflicto, Rusia agrede con aviones de combate a drones de Estados Unidos. Todo quedó en video, todo está grabado. Sabemos que Rusia siempre está buscando su objetivo, que es entrar a Jerusalén y apoderarse de Israel, que eso es el trasfondo de todas estas cosas, y que la profecía nos habla que tiene su cumplimiento claramente ya en Ezequiel 39:4, cuando habla cuál va a ser el fin de Gog y Magog. Así que sabemos que Estados Unidos siempre ha apoyado a Israel, aunque en este gobierno ha sido el peor gobierno en cuanto se dice apoyo a Israel de parte de los Estados Unidos, porque como sabemos que este presidente que está en los Estados Unidos no apoya a Israel, y por eso de todas estas cosas, las leyes que se han levantado en contra del cristianismo, contra
todo lo que se llama bueno, todos ellos van en contra de eso. Entonces, bueno, Estados Unidos tiene su cumplimiento profético también en la Biblia, pero ese es otro tema. Aquí no estamos hablando solamente que estamos dándote alerta de todas estas cosas que se vienen, los bombardeos, los ataques por avión, nuevamente una agresión del ejército de Rusia contra Estados Unidos pone al mundo en alerta. Pues se conoció por medio de la Fuerza Aérea Estadounidense que el miércoles 5 de julio aviones de combate rusos agredieron a drones de Estados Unidos en Siria, denunciando aquí un comportamiento poco profesional de Rusia. Así dice el comandante del mando central, Michael Eric Kurilla, quien manifiesta que las fuerzas rusas siguen mostrando un comportamiento inseguro y poco profesional en el aire. Su violación habitual de las medidas acordadas de eliminación de conflictos en el espacio aéreo aumenta el riesgo de la escalada o error del cálculo. Así lo dicen los funcionarios militares. Estamos viendo todas estas cosas que están dándose, los ataques, las guerras, los rumores de guerra, las guerras, y todas estas son parte de la guerra de la confabulación en la cual se va a enfrentar a Israel, y se está enfrentando ya. De hecho, Estados Unidos confirma que enviará bombas de racimo a Ucrania. Sabemos que en Ucrania muchos radicados, muchos judíos también, en Ucrania, muchos descendientes de Israel. Claro, aquí vemos la autoridad palestina forma una asociación estratégica con China, y vemos como Irán, que aparece en la Biblia como Persia, y China como los reyes del Oriente, ¿no?, cuyo ejército militar es el más grande del mundo. Aquí China da otro paso para ganar mayor influencia política y económica en Medio Oriente. China está buscando recursos energéticos y mercados para sus armamentos militares. Esto es lo que estamos viendo, hermano, y en esta franja muy delgada, que es la tierra de Israel, donde está Jerusalén, vemos ahí Cisjordania, ahí mismo junto a Israel, vemos a Siria, a Líbano, donde se están dando todas estas noticias que estamos hablando. Todo esto está preparando el escenario final para la guerra de lo que se va a dar al final de los 7 años, ese periodo de la semana 70, al final se dará esa guerra que conocemos como la guerra de Armagedón. La guerra del Armagedón, donde la China es mencionada también como los reyes del Oriente, cuyo ejército es más grande, 200 millones, así lo escuchó Juan. Y bueno, en la guerra de Armagedón descenderemos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién? Jesucristo, los ángeles, y nosotros, la iglesia, descenderemos al ataque contra todos aquellos que se han levantado contra Israel, a defender a Israel y a salvarla a Israel. Entonces, así lo dice la palabra de Dios. En Apocalipsis 16, versos 12 y 13, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. Ahí está. Estos son los chinos. La China, sí. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 13 espíritus inmundos a manera de ranas. Los espíritus inmundos siempre son como ranas. Los demonios son los espíritus que están cayendo sobre la tierra actualmente. Pero todavía no ha llegado este momento, hermano. Donde estamos en la guerra de Armagedón, todavía no hemos llegado a ese momento. Apocalipsis 16, 14 dice así: pues son espíritus de demonios. Ese espíritu de rana, aquí lo está definiendo claramente. ¿Quiénes son esos espíritus de rana? Espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahí viene la guerra que dice Apocalipsis 16, 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí está, en las tierras, está donde se han dado anteriormente batallas históricas. Sí, se han dado batallas históricas en esta área, y donde se dará esta gran batalla de Armagedón de Jesucristo contra todo esto, el anticristo, el falso profeta y todos los ejércitos que se van a levantar en contra de Israel. Así que aquí lo vemos. Vemos aquí donde el líder supremo de Irán recibe líderes de la yihad islámica. Esto fue para felicitarlos por la conducta que tuvieron contra Israel. Imagínense. El jefe de Hamas llega a Irán en visita oficial para coincidir con la llegada con el representante de Arabia Saudita para conspirar contra Israel. El plan de juego de Irán son de los lazos con Arabia Saudita en la conspiración contra Israel. Todo esto ya está descrito como parte de la confabulación que nos habla la palabra de Dios en Salmo 83.
Y así lo dice claramente: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Salmo 83, del 3 al 5 dice aquí. Y han entrado en consejo contra los protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza. Muy pronto comenzará la semana 70. Todo esto anuncia que el rapto de la iglesia está a las puertas. Se va a dar en cualquier instante, en cualquier momento. Va a ser como sorprendidos. Van a ser sorprendidos aquellos que nieguen el rapto y que no creyeron en el rapto. Y si le han quitado esa esperanza a la iglesia que nos habla la palabra de Dios, la semana 70 está por iniciarse una vez que se dé el rapto de la iglesia. Y no podemos confundirlo de ninguna manera con la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo y el rapto no son, no más que son dos eventos por separado. Son dos eventos separados, no podemos confundirlos. Ya le hemos hablado aquí en varias ocasiones. Hay muchas preguntas que se hacen la gente. Y otros agradecen por toda esta información que le estamos ofreciendo. La honra y la gloria sea para Dios. La gloria y la honra no es para nosotros, sino para Él, para nuestro Padre Celestial, a Jesús, Jesucristo, toda la palabra de Dios que nos ha dejado para compartirla. Le damos gracias. Mucha gente me manda escrituras ahí, mensajes, agradeciendo pues porque estamos aquí haciendo el trabajo de alertar sobre estos eventos, los cuales la iglesia de Dios actual no estudia la palabra de Dios. Tenemos que ser claros. Una característica de la iglesia de hoy, que vendría siendo como la iglesia de la Odisea, que son tibios. Y entonces no estudian la palabra de Dios, no la escudriñan, no la conocen y confunden todas las profecías. Las profecías de Israel se las meten, se las introducen a la iglesia y la de la iglesia de Israel. Entonces tienen una mezcla, una confusión. Pues se han levantado falsos maestros, falsos apóstoles, los cuales enseñan herejías, enseñan doctrinas de demonios, los cuales han desviado entonces el mensaje original. Han comenzado a dar mensajes en base a sus propias opiniones, a sus raciocinios y a su parecer, en su opinión privada. Entonces necesitamos que se le advierta al pueblo de Dios de que debe estudiar la palabra de Dios, y que cuando se le habla de la palabra de Dios siempre tienen que tener la Biblia para verificar que si el predicador que está hablando está diciendo la verdad. Siempre tienen que tener su Biblia ahí y anotando. Hay que anotar, hay que estar anotando siempre. Existen grandes diferencias, y ya le hemos aquí hablado, entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Aquellos que solo creen en la segunda venida de Cristo solo dicen que es después de la gran tribulación. Pero ¿dónde dan el rapto? Pero no pueden contestar entonces sobre las grandes diferencias que existen entre el rapto y la segunda venida de Cristo, porque no conocen la Biblia, porque no la escudriñan. ¿Qué me vale a mí decirte que existe el rapto y tú me vienes y me dices que no, que eso no existe, que lo inventaron, y no me citas nada bíblicamente? Dime bíblicamente dónde dice que no existe el rapto. ¿Qué te hace pensar a ti que no va a existir el rapto de la iglesia? Si es sostenido bíblicamente por muchos versos que hemos citado aquí, y que tampoco la palabra de Dios nos va a dejar por fuera el cumplimiento profético, pues ahí nos anuncia claramente todas estas profecías que nos hablan de que la palabra de Dios es exacta. Eso nunca se va a dejar de cumplir. Que nos dice que la iglesia pasará la tribulación, no la pasará. Hay muchos versos bíblicos aquí que te podemos citar. ¿Cuáles son? Búscalo ahí. Ya le hemos dicho Apocalipsis 3:10, Romanos 5:9, 1 Tesalonicenses 5:9, Apocalipsis 5:9. Tú puedes buscarlo, ahí todo nos lo cita claramente, que la iglesia no pasará la tribulación. Y aquí lo he citado varias veces. Existen gran diferencia entre la segunda venida y el rapto. Si tú dejas el rapto por fuera, vas a dejar por fuera bastantes profecías que se tienen que dar en los cielos, como son, y lo hemos dicho aquí varias veces, la boda del Cordero, el tribunal de Cristo, la fiesta, la cena de la boda del Cordero. La palabra de Dios es exacta y no miente y nunca cambia, y nos marca las diferencias claras entre lo que es el rapto y la segunda venida de Cristo. Dice la palabra de Dios que
en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es esa esperanza bienaventurada? Esa esperanza bienaventurada es el rapto y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza bienaventurada, la cual estos maestros falsos que se han levantado en estos tiempos niegan. Hasta institutos bíblicos están hablando y niegan el rapto de la iglesia. Es increíble. Pero sí, es cierto, porque lo están negando el rapto. Entonces no te citan ni un versículo bíblico que sustente lo que ellos están diciendo. No te citan. Solamente son palabras, conjeturas. Si no está escrito en la Biblia, no es así. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que darle la gracia al Señor por su misericordia, nuestro Señor Jesucristo, por tomarnos en cuenta para entrar al reino de los cielos. Y aquí vemos que muchos están forzando entonces unir el rapto con la segunda venida de Cristo en un solo evento, cuando se confunden en colocar el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. Aquí lo vemos y todo lo quieren poner en un solo evento. Entonces dejarían por fuera el cumplimiento de todo esto. Dejarían el cumplimiento del tribunal de Cristo, donde nosotros vamos a estar allá arriba alabando con un cántico nuevo, elegido de todo pueblo, lengua y nación y linaje. Vamos a estar ya ahí pendiente cuando Jesús va a abrir y desatar los sellos. Muchos están predicando que ya los sellos ya se han abierto. Este es totalmente falso y está fuera de contexto bíblico y no está sustentado por la Biblia. Los sellos serán abiertos una vez que la iglesia sea raptada y nosotros estemos allá arriba. Y dejarían entonces aquellos que unen el rapto y la segunda venida en un evento, dejarían por fuera ¿qué? El tribunal de Cristo, la entrega de los premios, de los galardones. Dejaríamos por fuera el tribunal de Cristo, la boda del Cordero, la cena de la boda del Cordero. Entonces existen muchas ideas y conjeturas las cuales no son sostenibles bíblicamente. Y si no te lo pueden sostener bíblicamente, entonces no es cierto, es palabrería, es fábula lo que te están predicando y están enseñando. Entonces, ¿cómo te debes saber si está en una iglesia correcta? Entonces, que te enseña la sana doctrina, porque muchos se preocupan por tanta confusión que ocurre ahorita mismo. Hermano, lo primero es verificar, ya lo dije aquí, que lo que está predicando, el que está moderando, está hablando algo que está escrito en la Biblia y tú lo buscas y lo verificas en la Biblia. Si no está en la Biblia, entonces te están hablando pura herejía, pura doctrina de demonios. Hay muchos predicadores que dicen citar la Biblia, dicen, hablan, comentan un versículo, pero cuando usted va a la Biblia a revisarlo, es que no es nada de lo que están predicando. Allí se da entonces cuenta usted de que están diciendo y lo que usted está leyendo no es lo mismo lo que está diciendo el predicador. Entonces tú tienes que irte a la fuente, incluso a veces hasta las fuentes originales, a las hebreas. Para esto usted debe leer, escudriñar lo que dice la palabra de Dios y lo que está hablando el predicador, sin duda alguna. Y es importante porque en el pueblo actualmente no se le está hablando de lo que dice aquí en Hebreos 12:14 o 1 Pedro 1:16, que sin la cual nadie verá al Señor, sin la santidad. La santidad es vivir apartado para Dios. Sed santo porque yo soy santo, dice 1 Pedro 1:16. Si no le predican que hay que buscar la santidad, como lo dice aquí la palabra de Dios, entonces sálgase de ahí y múdese para otra iglesia. Si no se le predica esto de santidad, si no se habla de esto, están en graves problemas. Aquí en 1 Pedro 1:16 se da una orden de ser santos. Y en 1 Tesalonicenses 4:7 nos dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Cuando le predican que hay que buscar de la santidad, así tiene que tenerlo muy claro. 1 Tesalonicenses 4, del 7 al 8. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios. Pero también nos dio su Espíritu Santo, 1 Tesalonicenses 4:8. La semana 70 y la segunda venida son dos eventos separados por 7 años. Sin duda alguna, el rapto, no todo ojo le va a ver al Señor, solamente los que estamos velando y seamos tomados por dignos, así lo dice la palabra de Dios claramente,
Dios es el que va a decidir quién es el que se va y quién es el que se queda. No puedes confundirlo con el rapto que nos habla la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, de 16 al 18, o del 13 al 16, 13 al 18, o lo que nos dice 1 Corintios 15, de 51 a 53, con la segunda venida que se dará después a los 7 años de cumplido. Se cumplen los 7 años a partir del rapto, vendrá la segunda venida, que nos habla Apocalipsis 1, 7, y nos habla que ahí sí todo ojo le va a ver, todo ojo le va a ver. Ahí lo vemos, sí, todo ojo le va a ver. Ahí aquí lo dice Apocalipsis 1, 7, aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice. Aquí todos le verán, incluso el anticristo, incluso el falso profeta. Todos le van a ver. La segunda venida no es para celebrar y llevar personas al cielo, al reino celestial. Es para traer juicio a la tierra y para salvar a Israel. 1 Tesalonicenses 4, 7, ya lo dijimos aquí. Pues no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Así el arrebatamiento es un premio para aquellos que buscan la santidad. Y en 1 Juan 3:3 nos dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Aquí es claro lo que dice la palabra de Dios. La esperanza que se le quiere quitar a la iglesia es el arrebatamiento. Quieren decir, no existe, eso es una falsa. Eso es algo, una fábula. ¿Dónde dice eso? Susténtamelo bíblicamente. No lo puede sostener bíblicamente. Jesús nos dio esa esperanza cuando nos dice que Él fue a preparar lugar para nosotros y que se tomaría a sí mismo, es decir, que tomaría a la iglesia. Que donde Él esté, también nosotros también estemos, la iglesia estuviéramos también con Él. La palabra de Dios es clara. Entonces, si te llegan y se te acercan y te dicen, pero entonces, ¿qué religión salva de acuerdo a la Biblia? Estas son preguntas que se hacen en las personas impías o ignorantes que no conocen de la palabra de Dios. Ninguna religión es claramente que te vaya a salvar. No hay ninguna religión que salve. Ninguna religión salva. Y es una respuesta muy clara. Ninguna religión te va a salvar. Seas judío, cristiano, católico, budista, politeísta, lo que sea, etcétera. Ninguna de esas religiones te van a salvar. El único que salva es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Quién más ha dicho esas declaraciones sino más que Jesucristo? El que cambió la historia y se divide en antes y después de Cristo. Según de Timoteo 3 al 15. Según de Timoteo capítulo 3 verso 15. Y que desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura. ¿Desde cuándo tenemos que estar escudriñando la palabra de Dios? Desde que somos niños, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es necesario entonces conocer la palabra de Dios para poder llegar a ser sabio. Si no la conoces, nunca llegarás a la sabiduría de Dios. Romanos 5:12 nos dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todo aquel que no tiene a Jesús en su corazón se encuentra sin duda alguna en una muerte espiritual. Romanos 5:17 nos dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romanos 5:17, aquí clara la palabra de Dios y que casi que no te tengo que explicar. Él vino a morir, a darse por la humanidad. Murió Él, solamente murió Él para derramar su sangre por ti y por mí, para poder darnos ese boleto para poder entrar al reino de los cielos. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La palabra de Dios es clara. Por el pecado de Adán. Por el pecado de Adán. Aquí otra diferencia entre lo que es el rapto y la segunda venida. Aquí lo vemos. Así como por la desobediencia de un hombre. ¿Quién fue ese? Adán.
los muchos fueron constituidos. Entonces todos somos pecadores. Aquel que dice que no es pecador se miente a sí mismo. Somos imperfectos. Pero con la sangre de Cristo, Él nos limpia y nos da esa oportunidad de entrar al reino de los cielos. La palabra de Dios en Proverbios 11:8 nos dice: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El justo es librado de la tribulación, imagínense, mas el impío entra en lugar suyo. La palabra de Dios es clara y nos dice que los justos no pasarán la tribulación. Siempre nos da ejemplos. Mire lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Mire lo que pasó en el arca de Noé, en los tiempos de Noé. El justo es librado de la tribulación. Así lo podemos encontrar en la concordancia Strong, donde aparece esta palabra así, será, donde se traduce así como aflicción, angustia, calamidad, conflicto, tribulación. Es la aflicción o la angustia de Jacob. Esto es lo que estamos hablando aquí. En Jeremías 37. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Pero de ella será librado. Y así lo dice la palabra en Proverbios 11:8. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Aquí lo dice muy claramente. ¿Qué doctrina entonces o predicadores hay que evitar entonces para que no nos estén enseñando estas cosas, esta herejía? Esas son preguntas que te puedes hacer. Cada día existirán predicadores que enseñarán herejías, la palabra adulterada, y si tú no estudias y escudriñas la palabra de Dios, te la vas a comer a sí mismo como te la entregan. Cada día seremos menos lo que perseveramos en la sana doctrina. Y es lo que precisamente nos habla la palabra de Dios en Lucas 12:32. Dice: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Asimismo nos dice Mateo 24:12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es lo que está ocurriendo en la iglesia. Ya no hay amor de Dios. La gente se ha alejado totalmente de los caminos de Dios. Y tanta inmundicia, tanta herejía se ha introducido en la iglesia, que eso va a ir llenando esa copa, que en el momento que se derrame, se desborde la maldad de esa copa, en ese momento el Padre dará la instrucción de que es hora de que venga el rapto. Y eso está por ocurrir en cualquier instante, en cualquier momento. Según de Timoteo 3:13 nos dice así: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Aquí acaso nos dice que van a mejorar. Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Por qué? Porque a estos falsos apóstoles, falsos maestros que se han levantado, falsos profetas, le están enseñando herejía, doctrina de demonios, y así mismo se lo están aprendiendo los jóvenes, los nuevos, y esos nuevos le enseñan así a los que siguen. Entonces, engañando y siendo engañados ellos mismos, porque no estudian y no escudriñan la Sagrada Escritura. El engaño también aumentará en gran manera. Hay que estudiar definitivamente para estar seguro de lo que están hablando los predicadores. Hay que buscar en la Biblia. Hay muchos versículos que confirman lo del rapto y su diferencia con lo que es la segunda venida de Cristo. Y nos hablan claramente de lo que es la semana 70. Y hay muchos roes, muchos pastores y muchos predicadores que están hablando de que ya se abrieron los sellos, se desataron los sellos, que ya pasaron el cuarto sello. Estamos hablando de los 4 jinetes del Apocalipsis, que corresponden a los 4 primeros sellos del Apocalipsis, y eso no es cierto. Eso no ha ocurrido todavía. Apocalipsis 5:9, mira aquí claramente: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿A quién? A la iglesia. Nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Aquí es claro, la iglesia ya está en los cielos en este momento, que se van a abrir los sellos. En el momento que se van a abrir los sellos, la iglesia está allá arriba cantando un cántico nuevo, un nuevo cántico. Así es,
el pronombre nos, aquí no hay manera de refutarlo. O sea, tu sangre nos, ese nos se refiere a nosotros, a la iglesia de Dios. Lo que dice la palabra de Dios aquí es clara. No hay manera de refutar aquí que la iglesia vaya a pasar el periodo de la tribulación. Apocalipsis 5:11 nos dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Cuando leemos aquí vemos que ya no son 24 ancianos, sino son millones de millones. ¿Ah? ¿Quiénes son estos ancianos? Estos son seres terrenales que fueron arrebatados y están en la presencia de Cristo. Léanlo claramente ahí. Y el que no le entiende, pídale dirección del Espíritu Santo para que se lo revele. Ahí está claro. Santiago 5:14 nos dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, uniéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí vemos la importancia de lo que son los ancianos en la iglesia. Son súper importantes, así como diferentes sociedades, digamos, culturas milenarias, así como la China, donde se valora a los ancianos. Hay culturas así en otras partes donde desechan a los ancianos, pero aquí vemos el cumplimiento de la palabra de Dios. Los ancianos son importantes en la iglesia. Así vemos en Hechos 14, verso 23. Pongan atención aquí. Hechos 14, 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orando con ayunos, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. Los ancianos aquí lo conforman todos aquellos que perseveramos en el Señor Jesús, en los caminos de Dios. Esos son los ancianos. Y entonces, aquí lo que habla la palabra de Dios claramente, en esta cita bíblica de 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, donde vemos que es claramente la profecía que advierte la higuera. Eso que habla en Mateo 24, 32 también, que hablamos que el verano está cerca. Esto es lo que hablamos, que es Cristo Jesús el que está cerca, y se viene el rapto de la iglesia aquí. Seremos arrebatados, que hemos dado el significado de esta palabra, harpazo, lo hemos definido como que sacar súbitamente de la tierra para recibir a Jesús. Lo primero, resucitan los muertos en Cristo, luego los que estamos vivos. Entonces aquí hay salvos vivos y los que murieron en Cristo. Entonces eso conforman los millones que mencionamos ahorita mismo, esos millones de ancianos que ya no eran 24 ancianos. El final de la profecía de los últimos tiempos en la tierra se está dando. 2023 es vital y tenemos que estar enseñando, escudriñando, compartiendo la palabra de Dios por todas las redes sociales hasta donde se nos dé la oportunidad de hablar de la palabra de Dios. Porque cada día somos más acercados si nos encierra el camino de la palabra del Evangelio de Dios. Según de Timoteo 4, versos 1 y 2, esto es lo que nos ha advertido el Señor, que nos encarece, nos encomienda de que llevemos la palabra, que prediquemos la palabra, que instemos a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Según de Timoteo 4, versos 1 y 2. Estamos que estar listos, hermano. Tenemos que estar velando, como dice Lucas 21, 36, en todo tiempo orando para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. No olvidemos, hermanos, nunca dejar de orar por el pueblo de Israel. Así lo advierte la palabra de Dios y nos lo dice en Salmo 122, 6. Pedid por la paz de Jerusalén y bendecir también a Israel, como dice Génesis 12, verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Mateo 24, 44 nos dice: vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cuándo va a ser esa hora?
¿Cuándo va a ser esa hora? Esa hora va a ser, nadie lo sabe. Es una hora, el día, la hora, nadie lo sabe, pero sí conocemos los tiempos en que se va a dar. Conocemos los tiempos y esto es lo que viene, hermano. En Apocalipsis 22, 17 nos dice así: el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Estemos alerta, tenemos que estar velando como esas vírgenes prudentes que nos habla Mateo 25. Según de Pedro 3:9 nos dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Cada día hay que arrepentirnos de nuestro pecado. Que al abrir nuestros ojos, lo primero que pidamos es perdón al Señor y nos arrepentamos de todos nuestros pecados, de lo que hemos cometido y de lo que no hemos cometido todavía. Que nos perdone. Vivir en arrepentimiento siempre, continuo, pidiéndole perdón al Señor y dándole gracias por su gran amor y misericordia, que nos ha permitido entrar a su reino por su sangre que derramó en la cruz del Calvario. 1 Tesalonicenses 4, 17 al 18 es claro, y hablamos del rapto, del arrebatamiento. Y no te duermas, porque si te duermes, como dicen el dicho, el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Aquí lo advierte la palabra de Dios en Apocalipsis 3, 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En otras versiones dice, ninguno se lleve tu premio. Así que tenemos que estar alerta, hermano, porque el tiempo que nos queda es poco. Así es el tema de hoy, ha sido. El tiempo que nos queda es muy poco y tenemos que hacer mucho para poder salvar y alcanzar a aquellas almas que se pierden. Recordemos que estas son enseñanzas que debes compartir. Citamos mucho la palabra de Dios y es vital que tú compartas la palabra de Dios, la estudies, la escudriñes para poder compartirla en forma eficaz, eficiente y con bases bíblicas, no con palabrería, como la gente suele hablar en las redes sociales, comentarios, dicen algo o leen un pedacito, pero todo lo demás es palabrería. Que tus palabras que salgan de tu boca sean lo que está escrito, pero para eso tienes que estudiar, escudriñarla, asimilarla, aprenderla, repetirla todos los días. Es importante que el pueblo de Dios estudie, escudriñe la Sagrada Escritura, porque allí encontramos el alimento diario a nuestro espíritu, y es que nos fortalece y nos renueva cada día. Así que, hermano, hasta aquí ha sido la enseñanza del día de hoy. Espero que esto te ayude para tu crecimiento espiritual, y no te olvides de sintonizar durante la semana, o sea el domingo que se suben estos programas, y compartirlo y suscribirte al canal si es primera vez. Recuerda que el Señor te está hablando, te está advirtiendo que despierten, porque el pueblo de Dios está durmiendo, está dormido. Es momento de levantarte, es momento de despertarte, de escudriñar la Sagrada Escritura. Shalom Alejem. Nos vemos la próxima semana. Y si Cristo no ha venido.